Gracias, don David. Espero se esté escuchando y viendo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Buen día, hermanos. Saludos a los hermanos de México, de Guatemala, de Texas, de Chicago. Buen día por ahí y buenas tardes por acá, en el sur del mundo. Y buenas tardes también donde quiera que llegue este santo servicio de sábado, hermanos. Servicio santo. Tengan todos un lindo y provechoso día, reponedor, día sábado, séptimo día. El Eterno, dueño, obviamente, del sábado y de todo, por supuesto, el Eterno, nuestro Padre en los cielos, el dador de todo, ha elegido y llamado a unas pocas personas, esta entidad invisible que vemos, que no vemos, digamos, que nos ayuda cada día en todo, y como sabemos, no le vemos, sabemos que existe, pero no le vemos, pero hemos entendido realmente que existe al ver toda su gran creación, cómo existen las cosas, cómo estamos nosotros hechos, ver la naturaleza, los animalitos, todo como está hecho es una cosa realmente para maravillarse, hermanos. Lo hemos entendido así, todos nosotros, los llamados, que existe una entidad superior y súper, hiper inteligente que está haciendo algunas cosas y que también mandó a su Hijo Jesucristo, el Dios hecho carne, en sacrificio por todos nosotros para que tengamos acceso a su familia. El Dios hecho carne, como lo indica Juan 1:14, este Dios que caminó por la tierra. Y bueno, en los 6 días de la semana restantes le hablamos al Padre siempre, oramos, le pedimos, y lo hacemos mediante la oración a este ser superior. Le pedimos su ayuda, su guía, que nos renueve las fuerzas cada día, sobre todo cuando somos atacados por algo o pasamos alguna tribulación. Todas cosas invisibles que no vemos, pero sabemos que están en contra de nosotros. Y bueno, el Padre nos entrega a cada uno ciertas cosas, ciertas herramientas, que son invisibles también. Y también sabemos que el Padre tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros, porque Él sabe esperar, espera durante toda nuestra vida física, para que aprendamos y desarrollemos el carácter necesario. Como hemos aprendido, nos está moldeando poco a poco y lo hace como vasija de barro, como hemos leído en nuestra Biblia. Y bien lo hará sin duda con ciertas situaciones, acontecimientos que por duras que nos parezcan, nos harán crecer en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que finalmente captemos que debemos aprender
a depender de este ser superior, el que no vemos, pero sabemos que existe, al cual le pedimos y al cual apelamos a su misericordia para que nos conserve firmes en toda prueba que nos pueda venir durante estos largos o cortos años que tenemos de vida para conocerle y que nos ayude a no ser fluctuantes en los caminos, en este aprendizaje que estamos todos nosotros. Veamos, por favor, para comenzar, veamos en Primera de Corintios, capítulo 10, para ir dando un poco de contexto. Capítulo 10, verso 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tentaciones que nos atacan. ¿Para qué? Para que hagamos lo incorrecto. Sobre todo cuando la vida se nos va poniendo cuesta arriba. Cuando decimos o pensamos que Dios no nos escucha, se hace el sordo. O tal vez se ha escondido de nosotros. Pero el Eterno todo lo hace con un propósito. En cada persona, hermanos. Y sobre todo en sus llamados y escogidos. Con el mundo, por supuesto, también tiene un propósito para que se vuelvan a sus caminos. Porque los caminos de este mundo son de muerte. He leído por ahí a propósito de tantas calamidades que se ven últimamente, y sobre todo con respecto a las inundaciones que han habido en España, que estos días también hubo otras, y se preguntan ahí en algunos foros, ¿por qué Dios permite semejantes catástrofes? La gente pregunta. Y bueno, también podría ser que las muchas víctimas de la delincuencia que existe hoy en el mundo, y que no necesariamente son ateas, son personas comunes y corrientes, también se preguntan ¿por qué Dios no estuvo ahí para detener el robo, detener el delito, salvar del homicidio o del asesinato a una persona, a un ser querido? Bueno, la gente se pregunta, la gente que no sabe se pregunta. Y bueno, yo también en mi época de juventud, sobre todo cuando tenía alrededor de 17 años, también me hice esas preguntas cuando perdí a mi padre. Y mi padre era un hombre joven. Bueno, él era joven y era un tanto desordenado también. También me pregunté aquello en mi gran ignorancia y mi precaria conciencia que tenía en aquel minuto, ese gran ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? De todas formas, hermanos, son muy pocos los que se hacen este tipo de preguntas. El mundo generalmente no se las hace. La mayoría de los seres humanos no tiene conciencia de estas cosas y se
deja llevar solamente, diciendo, así es la vida, bueno, hay que morir de repente, no, todo lo que nace debe morir, y bueno, en fin, más que eso no hay respuestas, no hay cuestionamientos al asunto. Pero bueno, muchas familias han pasado por estas situaciones que son muy tristes, por supuesto, y muchas personas no tienen esperanza, porque el mundo es hoy en día un mundo muy peligroso, hermano. Además que este mundo cree en líderes políticos, pero realmente estos líderes hacen y deshacen a su antojo, y el mundo sabemos que no podrá nunca ser gobernado de buena forma por seres humanos. Será solo Dios el que gobierne de la manera perfecta. Bueno, mucho mal se ve por todas partes. Sabemos que así sería. Jesucristo mismo lo profetizó que así sería. Dijo que al igual que en los días de Noé, los hombres serán malvados. Pero los llamados, hermanos, tenemos algo que aquí aferrarnos, que es la palabra de Dios. El Padre se fijó en usted, se fijó en mí, y a pesar de todo lo que podríamos o lo que fuimos, se ha fijado en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos parte del mundo del mañana, como hemos aprendido. Veamos por favor en Santiago. Santiago capítulo 5. Se me perdió Santiago. Aquí está. Capítulo 5, verso 7. Dice, bueno, el título dice, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es lo que nosotros esperamos hoy. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Claro que hemos oído de su paciencia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, un hombre que perdió todo, pero que se mantuvo firme. Y el Señor Jesucristo, ¿para qué decir lo mismo? Sufrió y pagó con su sangre por todos nosotros. Luego en el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra de Dios en los momentos sufridos nos da el bálsamo que necesitamos, hermanos. Aprendamos a observar eso. Habla de paciencia, algo que debemos fomentar todos nosotros en nuestra vida.
y debemos hacerlo cada día con más fuerza. Sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, y también estos versículos que acabamos de leer mencionan la oración, que es la respuesta que nos consuela en los momentos cuando somos débiles. Cuando pedimos al Padre, que no le vemos, pero sabemos que nos escucha a toda hora. Cuando despertamos a las 2, 3 de la madrugada, nos ponemos a orar por alguna pesadilla que habramos tenido, que a mí me ha pasado, y le preguntamos, ¿por qué habré soñado esto, Dios? Oramos, y de repente estamos durmiendo nuevamente. No nos damos ni cuenta. Pero bueno, así y todo, hermanos, más de alguno podría preguntarse, ¿por qué no obtengo respuesta? ¿Le importo a Dios realmente? ¿Por qué Dios deja que el mundo tenga guerras, inundaciones, jóvenes y niños que mueren por diferentes causas? Ven las noticias no oficiales, esas que están en internet, que hay que buscarlas, es para quedar llorando, hermanos. Las noticias de Gaza, sobre todo, es muy penoso. Realmente es penoso, ¿no? Es terrible. También, ¿por qué? Nos preguntamos esos por qué. ¿Por qué permite la drogadicción? ¿Qué es la pandemia invisible que existe hoy en los jóvenes y en adultos? Niños también. ¿Por qué deja Dios que existan personas que hagan tratamientos de cambio de género a pequeños de 3 años, hermanos? Aquí en Chile eso existe hoy en día. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no actúa? Cuando oramos le decimos, venga tu reino, Dios, por favor. ¿Cuánto más vendrá en este planeta por la maldad de los hombres? Son preguntas, hermanos, que debemos hacernos. Bueno, los llamados, como dije, debemos fomentar la paciencia. Pero el mundo, quiero decir, que vive bajo otras leyes, los no llamados, los que no tienen esperanza, hermanos, tienen una realidad propia. Y por lo mismo, esta tierra está plagada de ateos encubiertos y también gente llamada agnóstica, que hacen y deshacen a su antojo y están muy bien posicionados en lugares estratégicos de la política, de los gobiernos, para meter todo lo que ellos meten. Son los líderes del mundo prácticamente. Y este es el cuadro donde debemos desenvolvernos cada día, observando. Y como nosotros sabemos, los que se reúnen el día sábado, sabemos, los que guardan el séptimo día, sabemos que este libro, la Biblia, es la fuente de la verdad, hermanos. Y aquí es donde tenemos que meter nuestra nariz, porque de aquí sale la verdad, pero tenemos que buscarla. Y nos muestra que Dios sí se oculta de las personas.
bajo ciertas circunstancias y situaciones. Y como dije delante, Dios todo lo hace con un fin, hermanos. Y debemos captar y aprender de ello. Me gustaría revisar con ustedes algunos ejemplos, a ver si podemos descifrar bien este asunto. Veamos por favor en Isaías capítulo 45, verso 15 en adelante. Dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo y eterno con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Versículo 17 dice: Israel será salvo en eterno, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Versículo 20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. A la luz de estos versículos, vemos que sí se esconde, se encubre, se oculta de algunas personas, de aquellos que adoran el madero y todos los que hacen el mal para el ser humano. Bueno, es entendible, ¿verdad?, que se esconda de estos idólatras transgresores que existen en el mundo. Es entendible. Pero veamos algunos otros ejemplos de que Dios se esconde. O sea, no sé, espero que se esté escuchando porque escucho sonidos de la PC, pero no sé si se está emitiendo. Veamos algunos otros ejemplos, como dice que Dios se esconde también de sus llamados, que también se preguntan ese por qué. Repito, Dios siempre tiene un fin determinado para hacer lo que hace. Job es el súper ejemplo que tenemos todos de las aflicciones y menciona algo al respecto. Veamos en Job 13, capítulo 13 de Job. Job capítulo 13, verso 23. Dice, son preguntas, dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job, el hombre no entendía ese gran porqué de su aflicción y trataba de defender su integridad diciendo: ¿por qué si yo he hecho todo lo que tú quieres? Pero había algo superior detrás de todo aquello. Veamos también en Salmo capítulo 10. Espero se esté escuchando bien porque afuera hay bulla. Salmo capítulo 10, verso 1. Dice, otra pregunta, dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación?
Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Es lo que vemos hoy en día. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Con tristeza en mi corazón cada día. 13:2. Quiero que saltemos al 13, por favor. Estoy en Salmos 10, saltemos al 13. 13:1 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre ti, sobre mí? Mira, respóndeme, oh eterno Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Sufrimiento real de este hombre que escribió este salmo. Palabras profundas de sufrimiento, hermanos. Preguntando al Eterno, pidiendo en su oración a Dios que se acuerde y responda a sus plegarias, sus súplicas, que escuche Dios. Bueno, respecto de esconderse, hermanos, los dos seres humanos originales, creados por Dios, también se escondieron, pero fue por otro motivo. En el principio, Adán y Eva debían de elegir entre dos formas de vida, así como nosotros tenemos cada día que elegir los dos caminos. Bueno, es lo mismo. En Génesis 3 lo dice, y que se escondieron de Dios cuando estaban en el jardín, cuando Él los andaba buscando, en el huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque habían elegido el árbol que les dijo: no coman de ese árbol. ¿Qué es lo que hicieron? Rechazaron la ley de Dios, se tomaron o fueron engañados, aceptaron el engaño, así como el engaño hoy en día también está a la puerta. ¿Por qué? Porque los seres humanos rechazan a Dios, rechazan el camino de Dios. Los seres humanos se han dejado llevar, se han dejado engañar, han puesto oído a otras cosas pensando que todo lo pueden hacer y que son capaces de hacerlo todo. Pero el pecado, hermanos, tiene su paga, y esa paga es la muerte, como hemos aprendido. Veamos, por favor, en Proverbios, capítulo 1, versículo 24 en adelante, dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad. ¿Quién es el que habla aquí? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron
el temor de Eterno. Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En otras versiones dice, en el versículo 31, estuve mirando, dice, se saciarán de sus propios deseos. Versículo 32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces aquí está la respuesta, pues, hermano. Para todos aquellos que piensan, ¿dónde está Dios en tanta calamidad que existe hoy? Lo que vimos en Valencia, por ejemplo, en España, un lugar de mucha opulencia por las imágenes que vimos, muy lindos barrios y buenos barrios, primer mundo que le llaman, pero su prosperidad es necia, pues, hermano, tal como lo dice la palabra de Dios. Tengo un primo que vive ahí, vive muchos años ahí. Él era una persona que sin estudios, y ahí logró surgir, y tiene muy buen pasar, y vive muy bien realmente. Y en esos lugares, en Valencia principalmente, se hace una fiesta, donde es una fiesta popular, que todo el año la esperan, una fiesta donde queman imágenes. Ellos fabrican unas imágenes inmensas de 3-4 pisos y las hacen en honor a San José. Y las queman. Son pirómanos, prácticamente, por así decir. Adoradores del fuego. Y ese es un ejemplo. El mundo está plagado de ejemplos, hermanos, de este tipo. De adoración a las cosas antiguas que ahora tienen otros nombres y tienen otras formas de hacerlo, pero es lo mismo, hermanos. El mundo, como dije, está lleno de esos ejemplos que van en contra de adoración del Dios verdadero, de la forma de vida adecuada, como corresponde y como debe ser. Sacian sus propios caminos y rechazan el camino de Dios. Por lo cual, este ser supremo, que es invisible, se esconde de ellos. Luego dice en el versículo 33, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dice, mas el que me oyere. Los miembros de la iglesia de Dios son los que oyen. ¿Estamos oyendo, hermano, como corresponde? Y luego sigue hablando en el mismo capítulo 2. Dice, capítulo 2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, es decir, haciendo estar atento. O sea, tú con tu mente, con tu inteligencia, obliga a tu oído a estar atento a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios.
Versículo 6 dice, porque Eterno da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Estamos escudriñando, por hermano, estas maravillosas verdades. Bueno, este es un proverbio que yo lo tengo subrayado porque realmente es muy inspirador, hermanos. Es muy hermoso. Y bueno, es algo que el mundo ignora. Y como ignoran, buscan a Dios y no lo encuentran. Se demuestra en lo que vemos cada día cómo se preparan las potencias. ¿Para qué se preparan? Usted sabe para qué se preparan. Para el exterminio, por más. Veamos en Isaías. En Isaías, volvamos a Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sin duda que hay naciones en estos versos que son más importantes que otras o tienen mayor responsabilidad en estas cosas que acabamos de leer. Lo hemos estudiado. Sin embargo, hermanos, es necesario aclarar que Dios sí puede ser encontrado. Si bien Él mantiene por así llamarle, un sistema de no intervención, Él ha intervenido cuando ha sido necesario. Acuérdense de Noé. Y lo hará nuevamente, como dice la Santa Palabra. ¿Para qué? Para que la autodestrucción del ser humano no sea total. ¿Y por qué lo hará? Lo hará por causa de sus escogidos. Dios, el Padre, tiene un plan. Sabemos que tiene un plan y lo tiene muy bien trazado. Y se lo dice a su pueblo de exclusivos llamados, a aquellos que tienen oídos, y también para todo aquel que le busque. En este tiempo final donde existe tanta maldad, hermanos. Profeta Isaías, el profeta primordial, como decía nuestro querido ministro. Veamos en Isaías, por favor, tiene algo que decirnos respecto de aquello. Isaías capítulo 55. Isaías 55, verso 6 en adelante, dice: Buscad a Eterno mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar, el cual será amplio en perdonar. Es la voluntad de Dios. Todo este planeta, sus habitantes, conozcan al Creador. A pesar de que su creación no lo quiera buscar, se le puede encontrar, pero es necesario que se le busque con un corazón limpio, hermanos, de todo lo que es el mundo. Tiene que estar limpio el corazón, con obediencia a sus leyes, por supuesto. Y lo que se ve hoy es que pocos quieren obedecer. Son súper pocos los que están dispuestos a la obediencia. Incluso aquellos que han logrado encontrarlo, también, no, como el Chao, sí voy, muy simpático. ¿Por qué? Porque la carnalidad que todos llevamos a cuesta, valga la redundancia, cuesta manejarla, ¿ah? Controlarla, disciplinarla. Veamos por favor en los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, así como los ciegos palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, Dios nos da a todos un tiempo específico de vida, una cantidad específica de latidos de corazón, de respiraciones. ¿Para qué? Para que lo aprovechemos en buscarle a Él y lo aprendamos a conocer. Para muchos en este mundo es un ser invisible, inexistente. Para nosotros es un ser que sí existe. No le vemos, pero estamos en sus caminos con lo que nos ha dejado Él, aprendiendo a conocerle, y estamos desarrollando el carácter, la fe, un tema grande, hermano, que Mr. Mortensen va a tocar, la esperanza, la perseverancia, la paciencia, que es una de las principales también, tener paciencia. Debemos aprender a mirar y creer en lo que no se ve, hermano. Lo invisible es eterno, como lo indica 2 Corintios 4:18, para que lo anoten. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son todas temporales. Tienen tiempo de caducidad. Y bueno, es fácil creer en lo que se ve, pues. Es lo más fácil. Tomás, todos lo conocen,
es un ejemplo de ello. Y terminemos con esto, hermanos. Ya no los dilato más. En Juan, capítulo 20. Capítulo 20 de Juan. Con esto termino. Me disculpan por lo largo. Capítulo 20, verso 29. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron, hermano. Hasta la próxima.